Buenos días, entonces, nuevamente a todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia, que es la número 263, de hoy día, miércoles 11 de noviembre de 2020. Dejo constancia de la presencia del tribunal en su conformación de origen, esto es, la magistrado Chaín vía remota, la magistrado Bugueño, en dependencia de este centro de justicia, González y Ocampo presencialmente en sala. Les voy a solicitar entonces a los intervinientes, por favor, el debido registro. Ministerio Público, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días a todos los intervinientes. Por el Ministerio Público, el fiscal Jaime Retamal. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, sus señorías. Muy buenos días a todos los colegas y al personal del tribunal que se encuentra presente. Comparece el Consejo de Defensa del Estado la abogada Lupía Aguirre Bravo por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Necesitamos por el Servicio de Impuestos Internos la abogada Adriana Zúñiga por vía remota. Gracias. Seguimos entonces con querellante Fundación Ciudadana Inteligente y otros. Buenos días. Muy buenos días, señoría, por Fundación Ciudadana Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fedepesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por el señor Hugo Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Buenos días al resto de intervinientes. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Las defensas entonces, defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Buenos días, colegas. Por don Jaime Ortiz Buchón, abogado Sergio Rodríguez Oro. Gracias. Buenos días, señor Ortiz. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presente en la audiencia 263. Gracias. La defensa del acusado señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de Doña Martí Sassi Barbieri por vía remota. Gracias. Señor Isasi, buenos días. Buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistrada. Muy buenos días a todos los intervinientes presentes por videoconferencia. Gracias. La defensa entonces del acusado señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, su señoría y al resto de los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, hago presente su señoría que tengo una audiencia a las 11 horas y el abogado Cristian Mardones me reemplazará. Se tendrá presente. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Y la defensa de Corpesca S.A. que está presencialmente. Bueno. Muchas gracias, señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen presencialmente la abogada Carolina Oretti y el abogado Waldo Baum, y vía remota el abogado Carlos Palpontino. Perfecto, gracias. Nos encontramos en condiciones entonces de iniciar las alegaciones de clausura de la acusada Corpesca S.A. Le hago recuerdo, por favor, que estamos tomando nota para los efectos de las pausas correspondientes. Por favor. Señoría, defensa Sí. Jaime Ortiz. Muchas gracias nuevamente. Un segundito. La defensa del acusado señor Ortiz, la escuchamos. Sí, su señoría quería plantear una consulta al tribunal, atendido que esta es la última exposición de las defensas. Posteriormente, como todos sabemos, vienen las réplicas que se nos van a otorgar, atendido la extensión que han durado la exposición de los alegatos de clausura, de acuerdo a las notas que por lo menos, o lo que yo llevo registrado, fueron 15 días los acusadores y ya llevan 13 días las defensas. Quería consultarle al tribunal si se nos va a dar alguna instrucción o se nos va a limitar en cuanto al tiempo de las réplicas, de tal manera de poder tener eso en consideración para efectos de prepararlas. Sí, es un tema del cual este Estado se va a hacer cargo y lo comunicará oportunamente de la manera más breve según adoptemos la decisión correspondiente. Muchas gracias, su señoría. Doris, disculpa que te interrumpa, pero no escuché bien al abogado de Corpesca. No sé si está con el mismo problema que tenía la defensa de Isasi. Se está escuchando como con eco. No sé, que después se arregló eso con el señor Mardone. Sí. A ver, efectivamente acá también le voy a solicitar, por favor, señor Baum, que
se comunique con nosotros diciéndonos algunas palabras para saber si podemos recibir su alegación en buenos términos. Al parecer hay un problema de audio, no sé si lo podemos corregir. Ahora estoy hablando, su señoría, voy a iniciar prontamente mis alegatos de clausura. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No, se escucha como lejano. Como sí, era el mismo problema que tenía el señor Mardones, por eso no sé cómo lo eco arregló Eric en su oportunidad. Y con eco, que al ir hablando se va acoplando la frase Creo anterior que si con me la saco siguiente. el audífono, su señoría, puedo... Okay. Es como si no tuviera... Estamos tratando de solucionar el... Bueno, vamos a... señoría, cuando comience. Sí. Vamos a dar inicio entonces a las alegaciones de Corpesca S.A., como habíamos dicho. Por favor, cualquier problema con la recepción, nos avisan. Nosotros tenemos que aquí en la sala del juicio vamos a tener que tener apagados nuestros micrófonos para que no se produzca eco. Así que, por favor, les solicito cualquier, digamos, intervención que deseen hacer, nos den el tiempo suficiente para poder volver a activar nuestros audios. Gracias, su señoría. Doy inicio a los alegatos de clausura en representación de Corpesca S.A. solicitando su absolución de todos los cargos que se le han formulado y de todos los delitos que se le han formulado en la acusación. Estos alegatos, su señoría, los presentaremos divididos en 3 capítulos o en 3 ejes principales. El primer capítulo o eje principal de suma importancia, a nuestro modo de ver, se refiere a lo que nosotros, su señoría, consideramos ha sido una muy deficiente investigación, que afectó el derecho de defensa de esta parte y que devino o tuvo como consecuencia una deficiente e insuficiente acusación, y que además generó prueba afectada por el transcurso del tiempo y con serios problemas de registro. La acusación mal formulada, su señoría, y las omisiones del acusador que pudimos observar en este juicio tienen como causa principal en esta deficiente investigación realizada por el Ministerio Público. Y en este sentido, la investigación no fue justa ni racional, como lo exige el artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República. Esta investigación consistió fundamentalmente, su señoría, en recibir la información que de manera voluntaria fue entregada por mi representada, analizarla con un criterio de túnel, es decir, con un criterio que solo beneficia a la propia teoría del caso de la Fiscalía, y muy poco más, incumpliendo la obligación que tiene el Ministerio Público de realizar todo cuanto fuere conducente para la averiguación del hecho punible. La verdad, su señoría, no sabemos de por qué esto sucedió así. Solo podemos mencionar, su señoría, que la investigación no mantuvo a un único persecutor durante los largos 6 años que duró, sino que por el contrario, al menos 6 fiscales sucesivos llevaron las pesquisas, según se pudo acreditar en el juicio. Lo pudimos observar en este año y medio en que se intentó, su señoría, y esta es la clave que yo considero que juega en esto, es que se intentó investigar durante el juicio oral y no en la etapa previa de investigación.
en abierta infracción a las reglas del proceso penal, y esto quedó de manifiesto en los propios alegatos de clausura de los acusadores, que se esforzaron por llenar los vacíos, las omisiones que tiene la acusación con hechos que están absolutamente fuera de la misma acusación, ya que se trata de hechos descubiertos y que se investigaron, como ya dije, en este juicio oral y no en la etapa de investigación, que es cuando corresponde. Ha quedado, a mi juicio, su señoría, establecido que el Ministerio Público y los acusadores usaron de alguna forma este juicio oral para investigar lo que es atentatorio a los derechos de defensa. Y esta falta de investigación hizo que la acusación en sí misma sea insuficiente, y sea insuficiente para condenar a Corpesca. Y creemos, su señoría, que no debe ser corregida esta insuficiencia por parte del tribunal. El Ministerio Público no puede pretender que el tribunal llene los vacíos, las deficiencias, las omisiones que ya dije que presenta la acusación, porque estaría llamando a que se infrinja el principio de congruencia y por lo mismo estaría llamando a que se infrinja el debido proceso. Ahora, la insuficiencia de la acusación debida a esta mala investigación se manifiesta en los siguientes aspectos. Primero, en cuanto a la imputación por cohecho y soborno, la acusación no puede prosperar porque en sí misma no lo permite, porque no vincula ninguna petición de un funcionario público ni un consentimiento de un particular para que el primero ejecute una acción concreta u omita algo concreto en el futuro. En cuanto esta insuficiencia también se observa, su señoría, en cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica de Corpesca. Y en este sentido no puede prosperar la acusación, ya que no cumple con el requisito esencial de contener una relación circunstanciada de los hechos que está exigida perentoriamente en el artículo 259, letra B del Código Procesal Penal. En efecto, y tal como lo afirmamos en el alegato de apertura, la acusación es en gran medida, estoy refiriendo a la parte de Corpesca, es en gran medida una simple y mera transcripción del tipo penal del artículo 3 de la Ley 20.393. No constituye una relación circunstanciada de los hechos, su señoría, sostener que Corpesca simplemente no cumplió con sus deberes de dirección y supervisión, o señalar simplemente que Corpesca no tenía un sistema de prevención de delitos. Eso es, su señoría, una simple repetición del tipo penal. Pero, de todas formas, a esta imputación genérica, copia textual y literal del tipo penal, la acusación adiciona un listado de supuestos incumplimientos concretos, que a nuestro modo de ver son inconducentes, sin vínculo de causalidad con los delitos base de cohecho. Ese vínculo causal exigido en la fórmula que describe la ley cuando dice que los delitos deben ser consecuencia de la ausencia de los deberes de dirección y supervisión, no está presente en el texto de la acusación. Y estamos de esta forma, magistradas, en presencia de una omisión insalvable de la acusación
porque está en abierta contradicción con las exigencias legales y las garantías mínimas de un debido proceso constitucional y legal. En este mismo aspecto, la acusación es insuficiente debido a esta deficiente investigación, es insuficiente para condenar, ya que no explica, ni construye, ni hace una relación circunstanciada que permita entender por qué las conductas de Francisco Mujica se realizaron en beneficio directo e inmediato de Corpesca. El segundo capítulo, o el segundo eje principal de estos alegatos de clausura, consiste, su señoría, ya más de fondo, consiste en que no se probaron los hechos de la acusación más allá de toda duda razonable en relación a los delitos de cohecho y soborno. Y esto, su señoría, va más allá de los vicios intrínsecos de la acusación a los que he referido y la deficiente investigación. En el juicio, los hechos que se describen en la acusación no fueron probados más allá de toda duda razonable. No se presentó en este juicio evidencia que pueda generar una convicción más allá de toda duda razonable de que Francisco Mujica o los acusados Orpiz e Isasi cometieron algún delito. Respecto del delito base de cohecho, en el alegato de apertura, en una brevísima exposición, dijimos nuestros principales argumentos, los cuales se vieron, su señoría, reafirmados y ratificados durante el juicio. Dijimos que no se acreditaría el delito de soborno de parte de Francisco Mujica, que es la única persona capaz de generar responsabilidad penal para Corpesca. Recordemos que ni el artículo 248 ni el artículo 248 bis son generadores de responsabilidad penal para la persona jurídica. El delito base de la ley 20.393 es el delito del artículo 250 del Código Penal. Esto es el soborno del particular. Pues bien, en este juicio, magistradas, no hubo, ni pudo haber, ni podrá haber juzgamiento de la persona de Francisco Mujica. Y en este juicio no se acreditó, más allá de toda duda razonable, que el testigo Francisco Mujica haya sobornado a ninguna persona. Y las fugaces menciones que se hicieron de este juicio negociado entre Francisco Mujica y la Fiscalía, la verdad, su señoría, no aportan, valga la redundancia, la verdad material o real que se debe establecer en este juicio. Tampoco y en ningún caso se demostró en este juicio, más allá de toda duda razonable, que se hayan cometido los delitos de cohecho de parte de los acusados Jaime Orpiz y Marta Isasi. Con esto, menos aún es posible acercarse a la conducta de soborno de Francisco Mujica, que es inseparable, según la acusación, de la hipótesis de cohecho de los funcionarios. En la acusación se encuentra atada la conducta de los funcionarios públicos a la del particular, porque lo que se imputa es que la iniciativa, esto es, la petición del dinero, fue de parte de los acusados Jaime Orpiz y Marta Isasi, y que Francisco Mujica habría consentido en dar lo pedido. Ello, su señoría, hace imposible una figura de soborno
de parte de Francisco Mujica sin la petición previa o la solicitud previa de los funcionarios. Pues bien, su señoría, en este alegato final, en lo que dice relación con los delitos base de soborno, haremos un detallado análisis de la acusación contra Jaime Orpiz y contra Martí Sassi, y también lo que dice relación con Francisco Mujica, llegándose a constatar de que no se acreditaron los elementos esenciales del tipo penal de soborno y de cohecho. Un tercer capítulo y último, también de fondo, magistradas, dice relación con que no se probaron, más allá de toda duda razonable, las imputaciones de responsabilidad penal respecto de Corpesca. En cuanto a la responsabilidad penal de Corpesca, como ya lo señalé recientemente, la acusación es indefinida e insuficiente. Sin perjuicio de lo cual, la acusación contiene, magistradas, algunos supuestos concretos, que como ya dije son inconexos causalmente con los sobornos imputados. Por ejemplo, que Francisco Mujica no sabía de la existencia del modelo de prevención de delitos, que la designación de Jaime Ortiz como encargado de prevención de delitos era meramente formal y nominal, la falta de capacitaciones, etc. Esos supuestos concretos no son ejemplos, magistrados. No son ejemplos, son las únicas imputaciones concretas que se hacen en la acusación contra Corpesca. Y la falta de prueba de estos casos concretos también fue materia de nuestro alegato de apertura y quedó plenamente, nítidamente expuesta esta ausencia probatoria, incluso, su señoría, más allá de lo esperado por esta defensa. En otros casos, de esta casuística, su señoría, que son las imputaciones concretas del Ministerio Público, veremos que se trata de imputaciones que no son requisitos establecidos en la ley. Y en otros casos, como en el caso, por ejemplo, de la ausencia de anexos de contratos de trabajo, esta supuesta ausencia total de anexos de contratos de trabajo, veremos que no existe relación de causalidad alguna, como lo exige la ley, con el supuesto delito de soborno. Y ahí haremos, su señoría, nuevamente el ejercicio que hicimos en el alegato de apertura, que es revisar uno por uno cada párrafo de la carilla que contiene la acusación contra Corpesca, y descartaremos uno a uno estas imputaciones. Entonces, magistrada, el primer capítulo es un capítulo de carácter adjetivo, procesal, de infracción de garantías, de investigación sesgada, pero que trasunta en los otros dos capítulos, su señoría, que son más de fondo, y este es el resumen de nuestras alegaciones, su señoría, que paso ahora a desarrollar. Por supuesto, partiré por el capítulo primero, por el eje fundamental número 1, que es la investigación deficiente. Como ya dijimos, en este juicio oral, la invitó a investigar en vez de a presentar pruebas ya investigadas y recabadas y que debieron ser conocidas por la defensa en la etapa de investigación. Porque así se asegura el derecho a la defensa jurídica, que comprende el conocimiento oportuno de los hechos y de la prueba rendida, y de esa forma se puede asegurar el derecho a refutarlo y a la vez rendir
evidencia de descargo con la debida antelación al juicio oral. Nosotros estimamos que esta investigación fue deficiente o deficitaria, lo que hizo que se deformara y se alterara gravemente, su señoría, el sistema de etapas procesales definidos en el Código Procesal Penal, en perjuicio de nuestra defensa. Porque el Código Procesal Penal establece nítidamente 3 etapas. Como sabemos, hay una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Y existen muy pocas excepciones a este sistema diferenciado de etapas. Una de ellas, por ejemplo, es la prueba anticipada del artículo 190 del Código Procesal Penal, en que se trae hacia la etapa de investigación una diligencia que es propia del juicio oral. Y la otra excepción, su señoría, es la del artículo 336 del Código Procesal Penal, en que una prueba que debió ser obtenida durante la investigación se puede presentar en el juicio oral con ciertos requisitos. Que fue lo que ocurrió en este caso con Michel Campillay. No sé si recuerda el tribunal que este mismo... que permitió a esta parte incorporar un documento que acreditaba la veracidad de los dichos del testigo Campillay en contraposición con lo que decían el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Y de esa forma se logró acreditar la credibilidad del testigo. Pero fuera de estas escasas excepciones, la etapa en que se investiga, se interroga, se exhiben documentos a los testigos, se obtienen pruebas de diversa índole, debe ser primeramente la etapa de investigación. Y a este respecto, el Código Procesal Penal establece en su artículo 180 que el Ministerio Público debe dirigir la investigación y realizar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, y el artículo 181 dispone que la investigación se debe llevar de tal modo de consignar y asegurar todo cuanto condujere a la comprobación del hecho. En cambio, en la etapa de juicio oral se rinde la prueba. Se rinde la prueba que se obtuvo en la etapa de investigación. Por eso la doctrina, su señoría, distingue entre actos de investigación y actos de prueba. Los actos de investigación consisten en recoger la evidencia, incautar documentos, tomar declaraciones, y los actos de prueba son la forma en que esos hechos investigados son presentados en el juicio y se reproducen en el juicio oral. Pero entre ambos tiene que haber un correlato no exacto, pero tiene que haber una correlación, si no, magistrada, se afecta el debido proceso. En este caso, como ha quedado en evidencia, la Fiscalía omitió en la etapa de investigación numerosas actuaciones que únicamente vino a realizar durante el juicio oral por primera vez, con una concreta y clara infracción al debido proceso y al derecho a la plena defensa jurídica. Y además se obtuvo prueba diferente a los hechos establecidos en la acusación. Y hasta acá, a lo que me he referido es que uno de los efectos que genera esta investigación deficiente es que se intenta suplir los vacíos y errores de la investigación en la etapa de juicio oral. O sea, se usa el cubrir hecho. Y ya he dicho que esto afecta a las garantías de la defensa, pero también, su señoría, esto afecta la calidad de la prueba. Y esto no
menos importante que lo primero, su señoría. Una deficiente e incompleta investigación que lleve a que se descubran hechos recién en el juicio oral y no en la etapa de investigación, genera un problema de carácter cualitativo, porque afecta la calidad de la prueba. Porque el tribunal recibe información tergiversada y alterada por el paso de los años, más cuando nos encontramos en investigaciones tan largas como esta, ya que a los testigos, y como lo vimos, se les pregunta, se les consulta por primera vez por temas específicos y se les exhiben también por primera vez documentos que en la etapa de investigación jamás le preguntaron ni le exhibieron. Y por ende no recuerdan o recuerdan con dudosa credibilidad, o lo que es peor, magistradas, fuerzan recuerdos. Y en este caso transcurrieron 7, 8, 9 o 10 años desde los hechos imputados. Esto también afecta al debido proceso, ya que el tribunal puede quedar muy alejado a la verdad material, real o procesal, o como quiera llamársele. Y esto puede afectar el resultado de la sentencia. A esto entendemos que es lo que se refería la fiscal señora Jimena Chong cuando describía la importancia del testigo Edson Figueroa. Y dijo la fiscal Jimena Chong que este testigo da una corroboración para el sostenimiento en el tiempo de las declaraciones. Pero eso no es suficiente, su señoría. No basta con que solamente el oficial investigador pueda corroborar en el tiempo las declaraciones. Se requiere que las declaraciones mismas se encuentren corroboradas y sostenidas en el tiempo. Y su señoría, evidentemente, siempre en el juicio oral, los testigos, los peritos, se pueden referir a temas adicionales y diferentes a lo declarado en la investigación. Los testigos y los peritos no son robots que deben simplemente venir al juicio oral y repetir lo dicho en sus declaraciones anteriores. Pueden haber asuntos que se salgan, evidentemente, de lo consultado de la investigación. Pero lo que esta defensa cree que no puede suceder es que temas completos, su señoría, estén absolutamente ausentes de la investigación y se presenten por primera vez en juicio. Otro efecto concreto de una deficiente e insuficiente investigación es, su señoría, que genera una incompleta, errónea y deficiente formalización y una deficiente, por consecuencia, una deficiente acusación. Y esto es evidente, su señoría. Si por ejemplo, en un caso de homicidio, la Fiscalía tiene varios testigos del homicidio y solamente le toma declaración a uno de esos testigos del homicidio, evidentemente las posibilidades de error en la formalización del homicida van a ser altas. Y si a esto le agregamos, su señoría, que este único testigo al que se le tomó declaración, dejando otros afuera,
solamente le toma declaración la policía, no la fiscalía. Y a este único testigo no se le exhiben las cámaras de vigilancia, documentos, videos. Las posibilidades de error en la acusación se magnifican. Y en este caso, su señoría, eso fue lo que sucedió. Esta deficiente e insuficiente investigación redundó en una absolutamente deficiente acusación. Ahora, sé que he hablado de muchas generalidades, su señoría, ahora voy a ir a los casos concretos que demuestran esta insuficiente investigación que redundó en esta mala acusación, que hizo además que se perdiera la calidad de la prueba, su señoría, entre otros efectos. El primer tema respecto de esto es lo que podría denominarse como las pruebas incompletas o la omisión de registro y temas no investigados durante la investigación. El Ministerio Público, lo sabemos, presentó muchos testigos en este juicio, que a nuestro modo de ver, la gran mayoría fueron de escasa relevancia y pertinencia en relación con la acusación. Y yo creo que eso quedó en evidencia en las clausuras de los acusadores, en que se mencionó a menos de la mitad de los testigos que se presentaron. Y el tribunal pudo apreciar que las declaraciones que se tomaron a estos testigos durante la investigación fueron absolutamente incompletas. Dicho de otro modo, las declaraciones que vimos en el juicio, más que declaraciones de juicio, fueron declaraciones exploratorias, propias de la etapa de investigación. Aún sin considerar que la mayoría de las declaraciones fueron ejecutadas por la Policía de Investigaciones de Chile y no por la Fiscalía. En uno u otro caso, las declaraciones prestadas por los testigos durante la investigación fueron insuficientes e incompletas. Vimos cómo a la totalidad de los testigos que se presentaron en el juicio se les consultó por asuntos o se les exhibieron documentos importantes sin que jamás se les haya consultado por esos asuntos o documentos importantes en la etapa de investigación. Lo que queremos decir con esto, su señoría, es que el tribunal, al analizar, ponderar y dar valor probatorio, el valor probatorio que corresponda a los testigos del Ministerio, a los testigos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, le pedimos al tribunal que al hacer esto considere que lo que declararon en juicio, en gran parte, nunca antes lo habían declarado, porque nunca antes se lo habían consultado en la etapa procesal correspondiente, o porque, como veremos más adelante, no quedó registro. Voy a dar algunos ejemplos, su señoría, donde queda patente la influencia de esta falta de investigación, que de todas formas se analizarán en detalle en los capítulos 2 y 3 de fondo. Fíjese, su señoría, que sobre todo el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con todo el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas me refiero a la ley 20.393, a los deberes de dirección y supervisión, al encargado de prevención de delitos, y a tantas otras cosas que sabemos que se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero, bueno, respecto de este tema, no se les consultó durante la investigación nada a los testigos Francisco Mujica, Miguel Ángel Escobar. Disculpen,
Doris, Sí, tuve un corte momentáneo. sí, como por 2 segundos. Sí, no sé si habló más de lo... Nos quedamos. Hubo un corte de internet por 2 segundos, 3 segundos, no sé si quedé de los testigos que no se consultó. Sí. Sí, dice que no se le consultó nada a los testigos Francisco Mujica, Andrés Napolitano, Miguel Ángel Escobar. Eso es todo lo que había dicho. Así es, su señoría. Respecto del tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se les consultó nada durante la investigación a Francisco Mujica, Andrés Napolitano, Miguel Ángel Escobar, Ramón Pino, Jaime Baeza, Esteban Papich, entre otros. Y todo ello quedó demostrado en los contrainterrogatorios de esta parte, sin una refutación posterior por los acusadores. Fuimos meticulosos en eso, su señoría. Les consultamos a cada uno de estos testigos si les consultaron durante la investigación sobre este tema y todos dijeron que no. Y si no se acordaban, les exhibimos las declaraciones para que las revisaran y pudieron constatar que jamás se les preguntó sobre este tema. Y para mayor seguridad, su señoría, estos contrainterrogatorios que demostraron esta incompleta o total falta de consulta sobre un tema tan esencial como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las fechas en que esto ocurrió fue con Jaime Baeza, el 6 de junio del 2019, Andrés Napolitano, 6 de junio del año 2019, Andrés Napolitano, el 21 de junio del año 2019, Miguel Ángel Escobar, el 8 de julio del año 2019, Ramón Pino, el 5 de agosto del año 2019, y finalmente, en un largo contrainterrogatorio, a Francisco Mujica, el 13 de diciembre del año 2019, que quedó en evidencia que no se le consultó nada sobre este tema. Y al respecto, su señoría, respecto de todo lo que dice responsabilidad penal de las personas jurídicas, al menos respecto de estos testigos y los otros a los que no se les consultó, queda sin aplicación absoluta lo dispuesto en el artículo 332 del Código Procesal Penal. Vale decir, sobre todo el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni esta defensa ni las otras partes tenían la posibilidad de refrescarles memoria o evidenciar alguna contradicción. Y lo que es impactante, magistrada, es que respecto de Francisco Mujica, si el Ministerio Público no le consulta durante la investigación nada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, nada sobre el modelo de prevención de delitos, nada sobre el encargado de prevención de delitos, sobre el código de ética, etcétera, etcétera, es lógico, o es muy evidente que luego la acusación se equivoque e impute a Corpesca que Francisco Mujica no tenía conocimiento de la existencia de un modelo de prevención de delitos o de la persona del encargado de prevención de delitos. Entonces, este es un efecto evidente y claro, su señoría, de cómo una mala investigación puede afectar en una acusación, en una deficiente acusación. Ahora, su señoría, otro tema muy importante de este juicio, naturalmente, son los encuentros o las comunicaciones entre el señor Mujica con los acusados Jaime Orpiz y Martí Sassi,
pero me refiero a estos encuentros o comunicaciones necesarios para el tipo de cohecho, que veremos en el segundo capítulo. Bueno, respecto de estas comunicaciones, encuentros en que el funcionario público solicita y el particular consiente en dar para la ejecución de algo en el futuro o la misión de algo futuro, lo único que se hizo durante la investigación es consultarle a Jaime Ortiz, a Marta Isasi y a Francisco Mujica, y nada más. O sea, solamente consultarle a los acusados, al testigo Mujica, y algunas apreciaciones antojadizas del oficial investigador, el subcomisario Edson Figueroa. Y como contrapartida, vimos que Jaime Ortiz y Francisco Mujica declararon en este juicio y durante la investigación que se reunieron en 2 o 3 ocasiones, y eso, por eso digo que por contrapartida, ese hecho no está mencionado en la acusación. Entonces, su señoría, la Fiscalía con esto demuestra que la verdad, los encuentros o comunicaciones no les interesa. No les interesa porque apenas se les consulta a los incumbentes y porque tampoco lo incluye dentro de su acusación alguna mención a estas comunicaciones o encuentros. Cuando me refiero al fondo, me referiré en más detalle a este punto. Ahora voy a ir con otros ejemplos, su señoría, de esta falta de consulta sobre temas relevantes. Al testigo Esteban Papich, su señoría, el 4 de octubre del año 2019, se le hicieron en este juicio muchas preguntas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, relacionadas a los anexos de contrato de trabajo y a su rol en Corpesca. Y en el contrainterrogatorio de esta parte le consultamos lo siguiente. Le preguntaron sobre las personas de Jaime Ortiz o Eric Van Canel y responde no, tampoco. ¿Le hicieron alguna pregunta general o especial que tuviera alguna relación al menos con el modelo de prevención de delitos de Corpesca? No, ninguna. ¿Tampoco le preguntaron si confeccionó algún anexo de contrato? No. Todo se trató de temas relacionados con la ley de pesca. Y ahí le preguntamos, o sea, la primera vez que alguna autoridad o fiscal le hace preguntas sobre modelo de prevención de delitos y su interacción con los contratos de trabajo es en este juicio, y responde sí, en esta audiencia. Al testigo Domingo Viviani, señoría, le consultó la Fiscalía si recuerda una investigación interna relacionada con el caso Isasi o Carrilla. Y el testigo Domingo Viviani no se acordaba, y esto lo criticó, lo reprochó el Ministerio Público. Bueno, como quedó demostrado en el contrainterrogatorio de esta parte al testigo Domingo Viviani, jamás le preguntaron de este tema durante la investigación. Entonces, magistradas, no entendemos desde qué posición se puede criticar a un testigo que no recuerde un hecho, si es que no se hizo este mencionado por la fiscal sostenimiento en el tiempo de los recuerdos.
Sí, desde ya, su señoría, es injustificable que a la investigación no se le consulten temas completos a los... Tampoco es justificable que los testigos vean documentos por primera vez en el juicio y nunca antes en la investigación. El que podríamos denominar el caso emblemático de esto, hay varios, pero el que yo diría que es el que se pudo observar de mejor manera de esta deficiencia de la investigación, es el caso de Ramón Pino, que según el ranking que nos dijo la fiscal Jimena Chong que había elaborado la Fiscalía, está en el primer lugar de los no lo sé, no me acuerdo. Pero su señoría, Ramón Pino vio por primera vez en este juicio más de 70 documentos. Y de eso se dejó constancia en el contrainterrogatorio que le hizo esta parte. Se constató, su señoría, en el contrainterrogatorio que Ramón Pino declaró durante la investigación solamente en 2 oportunidades. La primera de ellas fue el 25 de junio de 2013 ante el subcomisario Edson Figueroa. En esa declaración, según se constató en este juicio, su señoría, en esa declaración de 25 de junio de 2013, el subcomisario Edson Figueroa no le exhibió ningún documento, ni siquiera uno, ninguno. Luego, la segunda y última vez que declara durante la investigación don Ramón Pino fue el 3 de junio del año 2015. Y ahí declaró frente al que era fiscal nacional, Sabas Chaguán, el fiscal Pablo Norambuena, el subcomisario Edson Figueroa, entre otras personas. Y en esa declaración, la última, le exhibieron 3 correos electrónicos. Su señoría, esto lo comprobamos durante el juicio, y si su señoría recuerda, la Fiscalía no hizo ningún ejercicio de refrescar memoria o evidenciar una contradicción con Ramón Pino. No hubo, durante los largos días en que declaró Ramón Pino, ningún ejercicio de refrescar memoria o evidenciar contradicción con Ramón Pino, ya que, su señoría, no podía hacerlo la Fiscalía o el Consejo de Defensa del Estado. No había prácticamente sustento en sus declaraciones previas. Y le consultaron al testigo Ramón Pino sobre documentos, correos electrónicos enviados o recibidos o documentos confeccionados por él, que este testigo no había visto hace 8 años, 10 años en algunos casos, y nunca durante la investigación se los exhibieron. Entonces, claro, es bastante fácil elaborar estos rankings burlescos, su señoría, diciendo que en el número 1 estaría Ramón Pino, porque no se acuerda de materias de la investigación, pero finalmente el que no hizo el trabajo fue la Fiscalía, que no le exhibió estos documentos durante la investigación y lo viene a sorprender, a mostrarle 70 correos electrónicos por primera vez en este juicio. 7 años, 8 años después, su señoría, desde que están estos documentos. Exhibimos, su señoría, la gran cantidad de archivos y documentos que tenía el computador de Ramón Pino. Eran miles. Otro tema relevante, su señoría, y también a título
ejemplar es el caso de Esteban Zavala. Como quedó claro en su declaración en este tribunal, nunca durante la investigación le exhibieron los informes que él elaboró para Corpesca. En el juicio fue la primera vez que le exhibieron estos informes que elaboró para Corpesca el año 2013 y le preguntan, su señoría, como todos pudimos apreciar, respecto de detalles absolutamente técnicos, siglas, referencias numéricas. Y el testigo, en algunos casos, no se acordaba. Bueno, ¿cómo pretenden los acusadores que el testigo Esteban Zavala pueda acordarse de esos detalles si jamás le exhibieron ese informe durante la investigación? Otro ejemplo, el testigo Alexis Ramírez, que nunca declaró ante la Fiscalía, solamente ante la PDI. A este testigo nunca le exhibieron cheque alguno durante la etapa de investigación. Y esto se acreditó también en el contrainterrogatorio de esta parte. Así, el 21 de agosto del año 2019, le preguntamos lo siguiente. ¿Ante la Fiscalía nunca le exhibieron ningún cheque? No, nunca. Primera vez que lo veo. ¿Eso se refiere a las fotocopias y cheques originales? Sí. Nunca me presentaron nada. De hecho, me sorprendí con la evidencia que me presentaron. No tenía conocimiento de ella. Sabemos la importancia, su señoría, de la declaración de un testigo como Alexis Ramírez respecto del tema de los cheques, su señoría. En el caso de la testigo fundamental de la Fiscalía, la señora Carolina Gacitúa, que declaró en la investigación en 5 oportunidades, el 24 de septiembre de 2019 le preguntamos lo siguiente, su señoría. ¿Es en este juicio que por primera vez se le exhiben cheques de Corpesca? Y responde que sí. Luego le consultamos. ¿No le exhibieron los vouchers contables durante la investigación, ni tampoco en la reunión de enero y febrero de este año? Responde que no. Entonces, ¿es la primera vez en este juicio que usted ve los vouchers, los cheques? Es primera vez. Es primera vez que veo mis cartolas del banco. Si me llegan, no las abro. Usted nos dice que sus firmas en los vouchers contables durante la investigación nunca las vio. Y, por ejemplo, en este juicio nos dijo que había una firma en un voucher contable que no era suya, que parecía que era falsa. Sí, lo recuerdo. Es la primera vez que lo declaro, porque es primera vez que lo declaro, porque yo antes nunca tuve acceso a esos vouchers. Cuando yo retiraba el cheque, firmaba la boleta o este voucher. Iba, cobraba el cheque, pero yo no me quedaba con fotocopia del cheque. A esta testigo fundamental del Ministerio Público, la más citada en los alegatos de clausura por la Fiscalía, su señoría, no le exhibieron prácticamente documentos.
No le exhibieron durante la investigación ni cheques, ni vouchers, ni otro documento. Otros ejemplos, su señoría, el testigo Max Alarma, el 8 de agosto de 2019, y este ejemplo lo cito porque Mario es decidor de esta insuficiencia, su señoría. Max Alarma, el 8 de agosto de 2019, se le exhibe un correo. Y cuando recibe el correo, cuando se le pasa en su asiento el correo por parte de la Fiscalía, dice: estoy tratando de discurrir lo que dice el correo. Y durante el contrainterrogatorio demostramos que en la investigación no le exhibieron ese correo que sí le exhibieron durante el juicio. Entonces, es evidente que para responder el testigo tenía que discurrir lo que decía el correo que no veía hace más de 10 años. Discurrir para estos efectos, su señoría, es forzar la memoria, es forzar los recuerdos y es alterar la prueba que se presenta en estrados. Un último ejemplo respecto a este tema, su señoría, el testigo del servicio electoral, don Germán Cáceres, contrainterrogado por esta parte, le preguntamos lo siguiente. En su declaración ante la PDI, ¿le exhibieron algún documento? No lo recuerdo. Bueno, ahí le refrescamos memoria, de acuerdo al artículo 332, su señoría. Le exhibimos su declaración, reconoció su nombre y su firma, la fecha, 30 de mayo de 2013, y ahí le reiteramos la pregunta. ¿Se le exhibió algún documento por la PDI? No consta en la declaración, nos responde. Los documentos que se le exhibieron hoy en que aparece su sigla, ¿es primera vez que declara en torno a ellos? Sí. Su señoría, la evidencia material número 12. Nadie puede negar que es una evidencia que fue revelada en este juicio y no antes, y de la cual esta defensa, en particular esta defensa, hizo mucho uso de la evidencia material número 12, pero fue un uso, su señoría, sobre la marcha, fue una defensa reactiva. La prueba que se usó durante la investigación, su señoría, son los documentos que aparecen en la acusación como prueba documental. La evidencia material número 12, si bien coincide con algunos de ellos, la verdad es que la mayoría de las copias extraídas de esa evidencia, de la número 12, no se le presentaron a los testigos y peritos durante la etapa de investigación. Su señoría, estas omisiones fueron levantadas por esta y las otras defensas durante todo el juicio. Se demostró que este largo juicio se trató de una investigación dentro de un juicio, lo que es indebido, impropio, altera el orden legal establecido en la legislación procesal penal. Si imaginamos un delito un juicio en que se imputan delitos diferentes y a los testigos durante la investigación se les consulta sobre solamente algunos de estos delitos y no sobre otros de estos delitos, ¿qué valor tienen las consultas que se le hacen a los testigos en el juicio oral respecto de aquellos delitos que no les fueron consultados durante la etapa de investigación? A nuestro modo de ver, no tiene ningún valor. Y en este sentido, su señoría, la jurisprudencia nacional, que cito solo por sus argumentos, es
estima que se debe consignar todo lo que se investigue y que lo que se registra por el instructor es lo que posteriormente se puede utilizar en el juicio oral. A este respecto, la excelentísima Corte Suprema, en el rol 5116 del 2012, 16 del 2012, señala en su considerando octavo que la obligación que pesa sobre el Ministerio Público es consignar todo cuanto condujera a la comprobación del hecho de forma detallada. Y en el considerando undécimo dice, al respecto resulta reveladora la expresión del sistema norteamericano que describieron nuestros legisladores al referirse a la audiencia de preparación de juicio como el discovery, o mostrarse las cartas, cuando explicaban que era imposible que el fiscal ocultara algún medio de prueba. Bueno, respecto de este fallo, su señoría, al presentarse los testigos a la audiencia de preparación de juicio oral, lo que uno supone es que las cartas que se muestran son las cartas que se van a utilizar posteriormente en el juicio oral. Vale decir que se les va a consultar fundamentalmente a esos testigos respecto de los que se les consultó durante la etapa de investigación, y no sobre muchos otros temas relevantes. La Ilustrísima Corte de Apelaciones, su señoría, en el rol 463 del año 2010, señala lo siguiente. Cuarto, que en este contexto el Ministerio Público no ha aportado antecedentes en orden a probar razonablemente que tal registro le fue imposible de concretar o que existen otros antecedentes que no impiden el derecho al contraexamen, como, por ejemplo, declaraciones previas a la prensa que hubiera prestado el testigo. Es decir, el no registro transgrede necesariamente el derecho de defensa, en la medida que se generalice el no registro a través de una práctica de igual carácter. La misma Corte, la Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 674-2015, 674-2015, señaló lo siguiente. Tercero, que sin perjuicio de lo anterior, al no declarar los testigos, se afecta la garantía del imputado del derecho de defensa, lo que se materializará en el juicio al no poder plantear o preparar su teoría de defensa desde ya, que anuncia al inicio del mismo, como también, y esto es lo importante, su señoría, al declarar el testigo no podrá contrastarlo con su declaración anterior para superar contradicciones o refrescar memoria respecto de algún hecho que podría haber ayudado a la teoría de la defensa, de haberse cumplido con la obligación de registro que tiene la policía o el Ministerio Público. Y esto es también lo que pasó en este caso. Sabemos que todos los testigos que concurrieron a estrado, su señoría, declararon en la investigación. La mayoría solo ante la Policía de Investigaciones y no ante la Fiscalía, pero todos declararon durante la investigación. Pero, ¿cuál fue el contenido de dicha declaración? En cada caso, vimos durante el juicio que la declaración judicial sobrepasó enormemente el contenido de la declaración ante la PDI o la Fiscalía. Es decir, se trata de hechos que son nuevos, también para los testigos, afectando de esa forma su legítimo recuerdo y también la veracidad e integridad de sus testimonios. La Ilustrísima Corte de San Miguel, su señoría, en el rol 344-2015, en que el Ministerio Público apelaba de la exclusión de un testigo, porque se le había excluido porque la materia sobre la cual se presentaba a declarar en el juicio oral
no estaba comprendida dentro de lo que se le había consultado durante la investigación. Y la ilustrísima Corte de San Miguel señala lo siguiente. Primero, que el Ministerio Público apela de la resolución que ordenó excluir la declaración de un testigo que presentó para que depusiera la audiencia de juicio, decisión que se funda en el hecho de no constar sus dichos en la ser presentado hacerlo en forma amplia acerca de una serie de hechos que exceden la diligencia realizada en la que intervino en la etapa de investigación, circunstancias en las que se vulneraría el derecho de defensa del imputado. Segundo, que la situación señalada es diversa a la resuelta reiteradamente por este tribunal y a la que se refiere la parte apelante, o sea, el Ministerio Público, toda vez que el testigo no fue presentado para que deponga sobre la diligencia que realizó en la etapa de investigación, sino para que lo haga sobre todos los hechos de la investigación, sin haberse expresado límites al contenido de la declaración, forma que afecta la regularidad de la diligencia, porque deja márgenes que impiden prever lo que será dicho y por lo mismo preparar la defensa respecto de esta incierta testimonial. Y este problema se dio en este caso, señoría, claramente, porque derechamente se omitió investigar respecto de temas completos hasta que llegamos al juicio oral. En cuanto a la doctrina nacional, su señoría, el profesor Jorge Bofill, a quien escuchamos de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado hacer una especie de homenaje por sus conocimientos sobre derecho procesal penal, en su publicación Alcance de la obligación del fiscal de registrar sus actuaciones durante la investigación, consecuencias de su incumplimiento en las diferentes etapas del procedimiento, señala en la página 14 lo siguiente. En principio, este control por parte del tribunal del juicio oral debe tener lugar utilizando como referencia el auto apertura del juicio oral y lo que el mismo indique con relación a los puntos o materias sobre los cuales depondrá cada testigo y el informe presentado por el perito. En un caso extremo, sin embargo, es imaginable que el registro de la actuación o diligencia de investigación sea el único medio para comprobar si efectivamente la extensión de la declaración de un testigo a ciertos puntos o materias representa una sorpresa inadmisible y, consecuentemente, una afectación del derecho de defensa por la vía de hacer impracticable un auténtico contradictorio de la prueba. De más está señalar que en tales casos se pone en riesgo la validez del juicio y la sentencia. Y por último, su señoría, me permito citar al profesor de la Universidad Diego Portales, don Mauricio Duche, que en una publicación en el Mercurio Legal de 8 de noviembre del año 2012, que se titula La declaración en juicio de testigos del Ministerio Público sin registro en la investigación, en esta publicación el profesor Duche va mucho más allá, porque lo que nosotros vemos como una omisión que afecta las garantías de esta defensa, el profesor Mauricio Duche lo ve como una mala praxis, una práctica generalizada del Ministerio Público que se realiza ex profeso. Y dice el profesor Duche: si bien es cierto, es imaginable que en algunos casos la falta de registro de las declaraciones de estos testigos se deba a que efectivamente no hubo posibilidad de tomar declaración,
pero no es muy sustentable que en el volumen de casos que se ha debatido esto en tribunales se haya dado este problema, ni menos que el Ministerio Público esté dispuesto a presentar a juicio tan masivamente a testigos que aportan información relevante a sus casos sin haberlos escuchado previamente. Esto hace que es bastante fácil presumir que detrás de esta práctica ha existido, en varios casos, una estratégico destinado a favorecer su posición y debilitar la posibilidad de confrontación intensa de la prueba de cargo de parte de la defensa. Y luego, citando un fallo de la Corte Suprema, señala lo siguiente: para ello, la Corte establece que la obligación del Ministerio Público de consignar las declaraciones de los testigos forman parte central del derecho de los imputados a conocer con detalle el hecho imputado. Y esto es muy importante, lo cual no se satisface con la mera indicación del nombre del testigo ni otros asuntos menores. Su señoría, no quiero ser reiterativo, pero es evidente que en este juicio hubo materias enteras de importancia radical que no se consultaron en el juicio. Pero yo no quiero creer, magistradas, que en este caso esto haya sido voluntario o doloso en el sentido que lo plantea el profesor Duche. La Fiscalía, respecto de estos temas completos, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los encuentros, las comunicaciones, lisa y llanamente omitió consultarle a los testigos respecto de estos puntos. Pero esto, magistrado, es hasta acá, hasta lo que he dicho hasta este momento, porque según lo que expondré a continuación, sí hubo numerosos casos de falta de registro debido al arbitrio de los investigadores. Esto, su señoría, influyó en esta acusación viciada, porque, y yendo más allá de lo que dice el profesor Duche, lo que realizó la Fiscalía es lo que se conoce como la visión de túnel de los investigadores. Esto es solamente considerar aquellas pruebas que son funcionales a su teoría del caso y dejar afuera la prueba que no le es funcional, que es totalmente contrario al principio de objetividad. Ejemplos de estas omisiones de registro que quedaron patentes en el juicio oral, voy a citar la siguiente, sin perjuicio que en el fondo me referiré a otras. Primero, un tema general, pero que es importante, su señoría, es que la selección de los documentos o correos que se le exhibieron a los testigos en el juicio es una selección arbitraria y de la cual no quedó ningún registro. O sea, las defensas no pueden saber por qué se eligieron algunos documentos para mostrárselos a los testigos y por qué se descartaron otros para mostrárselos a los testigos. Y esto nos da indicio de esta visión de túnel. O sea, solamente exhibir aquellos documentos acordes a la teoría preestablecida por los acusadores. Al subcomisario Edson Figueroa le preguntamos el 28 de mayo quién decidió qué correos exhibirle.
refiriéndonos a los correos que se le exhibieron a Francisco Mujica. Y don Edson Figueroa nos respondió: lo desconozco. Había una pauta de documentos para exhibirle. Además, ahora sí, en casos concretos de falta de registros, señoría, el subcomisario Edson Figueroa declaró y dijo en varias oportunidades durante su declaración en este juicio asuntos que no fueron registrados tal cual se comprobó en los contrainterrogatorios. El 28 de mayo, señaló el testigo Edson Figueroa que Michel Campillay y el resto de la gente de Corpesca llamaba a Francisco Mujica como el Kaiser. Y esta afirmación, luego del contraexamen al subcomisario Edson Figueroa, en que le exhibimos las declaraciones de Michel Campillay, el subcomisario Edson Figueroa no pudo encontrar ninguna parte en esas declaraciones en que Michel Campillay se refiriera a Francisco Mujica como el Kaiser. Esto, que puede parecer poco importante, su señoría, es absolutamente revelador de la falta de registro o de la visión de túnel del Ministerio Público. Porque podría parecer baladí que venga el oficial investigador principal de este caso a señalarnos que en Corpesca a Francisco Mujica le decían el Kaiser. Pero ¿qué es lo que se proyecta con eso? ¿Qué es lo que se proyecta con eso que no está registrado, su señoría, en la investigación? ¿Qué es lo que se proyecta con eso hacia el tribunal? Con eso se proyecta, su señoría, el prejuicio, la predisposición de que Francisco Mujica era un ente todopoderoso, omnipotente, omnipresente en Corpesca, y que sus poderes iban más allá de los poderes de un gerente general. Lo que no es así, su señoría. Francisco Mujica era un gerente general como cualquier otro, de cualquier empresa, pero estos eslogan, estos mitos del Kaiser, del patrón de fondo, o del lápiz verde, su señoría, que el lápiz verde, según la teoría de los acusadores, este eslogan del lápiz verde lo hace parecer, su señoría, a un arma semiautomática. El lápiz verde lo hacen aparecer en este eslogan como si fuera el botón rojo del Kremlin. Entonces, no es baladí que el subcomisario Edson Figueroa, en la declaración que presta en estrados, diga que Francisco Mujica, según Michel Campillay, le decían el Kaiser, y que no exista registro de esto. Dios. Vamos a hacer el receso correspondiente a media mañana. Volvemos a las 11 horas. Muchas gracias, señor. Gracias, señoría.